Muy buenas tardes, hermanos. Llevamos ya con estas 3 semanas, con este discurso de la Eucaristía, desde el Evangelio de Juan, en una secuencia muy bien marcada y que creo que nos puede enseñar a todos a profundizar en este misterio del Dios con nosotros, sobre todo a nivel de la vivencia eucarística, sacramental. Pero quiero detenerme un poquito antes, porque creo que también nos puede dejar una gran lección de vida en la primera lectura que acabamos de escuchar, en la que el mayor de los profetas, ese que se hace presente junto a Jesús y a Moisés en la transfiguración, el profeta Elías, cae en crisis. Como ven, nadie está exento de librarse de las crisis humanas, ¿verdad? Hoy yo diría que con mayor razón en nuestra sociedad. Y la crisis del profeta yo digo que es casi un espejo en el que nos podemos ver reflejados nosotros también en las crisis que vivimos a nivel de fe, a nivel de cristianismo o simplemente a nivel humano hoy. Elías está cansado. ¿Está cansado de qué? ¿Qué es lo que provoca ese desánimo, esa infelicidad, esa carencia de esperanza que debería ser básica? La persecución. Sobre todo la persecución. Ha intentado convertir a su pueblo, hablándole en el nombre de Dios, y lo que ha conseguido es simplemente que le persigan para matarlo. Y huye, se va al desierto. Y curiosamente, y no es una casualidad, que el camino que había emprendido Elías era el de Egipto. Curioso, los israelitas, Dios los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y él ahora sale de la tierra prometida para irse de nuevo a Egipto, con el significado que eso tiene, volver a la esclavitud, volver a la dependencia, ¿sí? Perder la libertad, ¿no? Que solo podemos encontrar en Dios. Y llega a desesperarse hasta tal punto de desearse la muerte, abandonarse totalmente. Nuestras crisis, ese drama del mundo moderno, y como digo, lo podemos ver reflejado aquí, a veces cansados de hacer el bien sin resultados, sin encontrar ese sentido de la vida, desanimados ante la poca eficacia de nuestros esfuerzos, sin esperanza en que este mundo realmente tenga solución y tenga remedio. Y cuando digo mundo, podríamos particularizarlo, ¿no? La juventud, la comunidad, la familia, yo mismo. A veces no encontramos el sentido debido y nos vamos, huimos, escapamos o simplemente nos abandonamos. Y se presenta el ángel ante Elías para decirle simplemente, levántate y come, levántate y come. Y lo hace en varias ocasiones ante la desesperación de Elías. Curioso, ¿no? Ya tiene que ver con la Eucaristía, con esa comida divina que le presenta el ángel en el nombre de Dios. Y hoy es Jesús mismo el que en su palabra que acabamos de escuchar en el Evangelio nos dice también, levántate y come, acércate a mí, ¿no? Y aliméntate para encontrar fortaleza. Dice al final el texto de Reyes que con aquel alimento Elías fue capaz de caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, ese mismo en el que Dios se le hizo presente a Moisés. Es un nuevo éxodo, un nuevo itinerario al encuentro con Dios. Y esto ya es un símbolo de lo que debe de representar también para nosotros la Eucaristía, porque nuestro itinerario al encuentro del Señor, que es un itinerario de vida, ¿no? Para alcanzar la eternidad, tiene que tener este alimento necesario del pan de vida y del Señor. Por eso la Eucaristía no es un capricho, no es un invento de la Iglesia, es el testamento vital que nos ha dejado Jesucristo precisamente para encontrar esa fortaleza, para salir de nuestras crisis, de nuestros abandonos, de nuestra falta de esperanza y de fe,
de ese abandono total, incluso con el deseo de la muerte, para cumplir con este itinerario. En el fondo tenemos que saber responder, yo diría, a dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Y quién estoy llamado a ser? Háganselas seriamente, no en este momento, quizá no en este instante, después, en el reposo, en el silencio, en la reflexión personal. ¿Quién eres ahora y quién deberías ser? ¿Se corresponden la una con la otra, las respuestas, o difieren? No soy todavía lo que debería ser, aquello para lo que Dios me ha llamado. Es decir, ser capaces de responder a estas preguntas, precisamente a la luz del Evangelio, que nos decía, donde está tu tesoro está tu corazón. Es decir, si somos capaces de identificar el verdadero bien, el bien, la verdad, la belleza, esos calificativos divinos, nuestro tesoro, también encontraremos nuestra identidad. Decía el gran Aristóteles, filósofo griego, que el hombre siempre actúa en busca de la felicidad, siempre, incluso cuando hace el mal, siempre busca su felicidad, de manera equivocada en muchas ocasiones. Y el no menos grande Teilhard de Chardin, en una de las conferencias que hizo precisamente sobre este tema, hablando de la felicidad, hace un poco de tiempo, 1943, en Pekín, decía que había tres posturas diferentes ante la vida, tres actitudes diversas ante la realidad diaria de la vida que vivimos, que nos van a dar también como consecuencia tres formas de buscar la felicidad. Se las detallo muy brevemente. Primero sería la de los pesimistas. Y espero que ninguno de ustedes se encuentre en esta categorización. Los pesimistas. Para este grupo de personas la vida es siempre peligrosa, siempre mala. Vemos siempre el vaso medio vacío. Lo importante para esta gente es huir de los problemas, esconderse y sobre todo vivir a la defensiva. Y esto, llevado al extremo, conduce ineludiblemente al escepticismo y al pesimismo existencial. Es esa experiencia que estaba teniendo Elías en el desierto y que quizá alguien de nosotros ha experimentado alguna vez. Y llegas a preguntarte, ¿para qué vivir? Todo da igual. No hay futuro. El segundo grupo de personas serían los vividores, dice Teilhard de Chardin. Disfrutar cada momento, ¿no? Esa frase evangélica famosa que a veces cortamos y no la leemos en su completo significado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a disfrutar de la vida. Claro, San Pablo había dicho, si Jesucristo no ha resucitado, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como sí resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. Los vividores que organizan la vida de la forma siempre más placentera, concorde a ese principio del hedonismo. La vida es placer, si no, no es vida. Si me gusta, una expresión que yo escucho mucho en los jóvenes, me imagino que ustedes también, si me gusta, ¿por qué va a estar mal? ¿No? Falta de moralidad total. Es decir, no hay un criterio de bondad o de maldad en las cosas, simplemente me place o no me place hacerlas, ¿no? Y ese es el principio rector de muchas vidas. Y dice Teilhard de Chardin, en tercer lugar, el grupo de los ardientes. Aquellos que entienden la vida como crecimiento constante, siempre buscan algo más y sobre todo algo mejor. La vida, en ese sentido, es inagotable. Un descubrimiento permanente. Siempre se puede crecer, siempre se puede avanzar. Ojalá que todos nos identifiquemos con estos ardientes buscadores. Tres formas, por tanto, diferentes de buscar la felicidad. Primero, la de los pesimistas, que no sería otra sino la tranquilidad. Es decir, huir de todos los problemas, de todos los conflictos, pero también de todos los compromisos. La segunda, el placer. Saborear la vida, disfrutar a cualquier precio o a cualquier costo. Y tercero, el crecimiento. La felicidad es la alegría de la búsqueda de la plenitud.
Es el camino mismo hacia la perfección. Es decir, la felicidad no está al final como meta. La felicidad la tienes ya en la búsqueda, en el camino, en el vivir cada instante plenamente. La consecuencia, por tanto, es que vivir en Cristo es asumir ese riesgo de la fe, viviendo en esperanza, es decir, en esa certeza de lo que aún no vemos ni conocemos, y en el ejercicio de la caridad para alcanzar precisamente la felicidad. Buscar los bienes de arriba, por supuesto, pero sin desentendernos de los de abajo, es decir, viviendo aquí abajo, alcanzar esa felicidad en nuestro caminar, hacernos protagonistas no solo de la espera del reino, sino de su construcción ya desde ahora en la tierra. ¿Alguien de ustedes, ávidos lectores de la Biblia, sabría decirme cuál es la última palabra de la Biblia con la que se cierra el Apocalipsis? No. Tranquilos. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Ven, ven. Es la espera permanente. Con eso se cierra precisamente la revelación. Y ahora comentemos un poquito, siguiendo el discurso de estas semanas anteriores, como digo, el discurso del pan de vida, que no es otra cosa sino una reflexión sobre la Eucaristía. Este capítulo 6 de San Juan, que se desarrolla de una manera muy particular. Es como si estuviéramos dando vueltas en espiral sobre el mismo tema, pero siempre profundizando algo más. Es decir, es como una escalera de caracol. Se tiene la impresión de que giras en torno a ti mismo, pero cada vuelta pasas a un nivel superior o a un nivel inferior, depende hacia dónde te dirijas. Pero el Evangelio parece que San Juan lo que está haciendo es girando sobre el mismo tema, pero cada vez profundizando un poquito más en un detalle particular. Jesús parece que vuelve siempre sobre lo mismo, pero si ponemos atención, hoy nos introduce un elemento nuevo, el elemento del pan. La palabra pan aparece 5 veces en los pocos versículos del Evangelio que acabamos de escuchar. El sacramento, no sé si recuerdan su catequesis de primera comunión o de confirmación, el sacramento lo definimos como signo sensible, es decir, que entra por los sentidos externos, que representan una gracia de Dios invisible. Ese es el sacramento, es un signo. Y lo importante del sacramento, su profundidad, es que el sacramento siempre produce aquello que significa. Cuando hoy el Evangelio nos habla de la Eucaristía desde el pan, primero tenemos que entender qué significa el pan, para después entender cuál es el sentido de la gracia que Dios nos quiere comunicar precisamente a través de él. Es importante entender el signo del pan. Y aquí yo digo que los teólogos nos quedamos cortos, porque nos vamos solamente al final del proceso. Y yo diría que en este sentido el campesino, el agricultor, el molinero, el panadero o el ama de casa sabe más que nosotros en ese proceso del pan. Desde que el labrador la siembra, esa semilla, y espera después para que produzca su fruto y hacer la cosecha y llevarla al molino, y el molino transforme ese trigo en harina, y esa harina llega al panadero y el panadero lo transforma en pan, y ese pan el ama de casa lo presenta en la mesa familiar para hacer esa comida diaria. ¿Qué significa, por tanto, el pan? Significa trabajo, el trabajo del agricultor, la esperanza misma ante la cosecha, el alimento, la alegría doméstica de unidad y de solidaridad de aquellos que los comen juntos. El pan nunca da náusea. Lo comemos a diario, aunque aquí en México las tortillas a veces nos lo quitan de encima, ¿no? O que nos gustan más las tortillas de maíz que el pan de harina. Lo comemos a diario, pero siempre nos agrada su sabor y sobre todo acompaña a todos los alimentos. Finalmente, después de ese proceso, llegamos al altar. Y ese pequeño pan, ¿no?, procesado,
se va a convertir en pan vivo, en pan de vida, en cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Aquí ya sí entra el teólogo. Lo llamamos transustanciación. Transustanciación. ¿Qué quiere decir? No quiere decir otra cosa, sino un cambio en la sustancia, en su esencia, no en sus accidentes. Cuando ustedes comulgan pan. La materia no cambia, pero su esencia sí cambia totalmente, se transforma. Transformación y transustanciación son dos cosas distintas. La transformación es un cambio de forma, pero no de esencia. La transustanciación es un cambio de sustancia, de esencia, no de forma. Cuando ustedes, señoras, van a la peluquería, ¿no?, y a la estética, y ahí se hacen su cabello, se hacen sus uñas, se hacen sus cejas, se ponen ese ácido hialurónico, le llaman ahora, todo, se transforman, ¿no? Se transforman. Ahora, el genio no cambia, ¿ya?, en la estética. O sea, si ustedes son malhumoradas, van a salir malhumoradas de la estética. Quizá un poco más sensuales, eso sí, hay que decirlo, pero eso es una transformación. Cambias la forma externa, pero sigues siendo el mismo. En la Eucaristía sucede todo lo contrario, hay una transustanciación, la forma sigue siendo la misma, pero se transforma totalmente la esencia. Lo que Jesucristo nos estaba diciendo ahorita en el Evangelio, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Es mi carne para que ustedes tengan vida. Esta es la esencia de la Eucaristía. ¿Cómo podemos conocer esto? Desde la fe. Es un milagro. La apariencia no cambia. La fe es la que te hace ver la profundidad del milagro que Dios realiza diariamente en medio de nosotros. Pero surge, y lo vemos en el Evangelio ahora, esa crítica, esa persecución, igual que a Elías, hacia Jesús, de sus propios convecinos. Los habitantes de Cafarnaún, los habitantes de Nazaret, no creen en su palabra cuando Él la revela. ¿Acaso no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No conocemos a su madre y a su padre que viven aquí con nosotros? ¿Quién se ha creído para decir ahora que viene del cielo? Y empieza la murmuración. Así empezaba el Evangelio, ¿no? Murmuraban sobre él. Y Jesucristo ataca directamente: no murmullen, ¿no? No critiquen, no murmuren. Lo despellejan vivo con la lengua. Algo que yo diría que tampoco es tan inusual en nosotros, ¿no? El famoso chisme. El daño que hace en el desprestigio, en la difamación, en la calumnia, ¿no?, de nuestros hermanos. Hay una anécdota muy simpática de San Felipe Neri, cuando en una ocasión va a confesarse un joven y le dice que le había ofendido muchísimo a su mamá. Había llamado de todo porque había perdido el control y la había difamado. Y San Felipe Neri tuvo una idea genial. Le dijo: ¿sabes qué? Como penitencia te vas a ir a tu casa, vas a coger una gallina del corral y me la vas a traer a la iglesia. Dice: pero mientras vas de camino, le vas a ir quitando las plumas para que llegue aquí totalmente desplumada. Total, aquel joven se va a su casa, coge la gallina, la va desplumando y llega a Felipe Neri y le dice: aquí está la gallina. Dice: muy bien, ahora vuelve a tu casa, pero ve recogiendo todas las plumas de la gallina. Y le dice: no se puede. Exacto, le dijo. No murmures, no critiques, no juzgues, porque el daño que haces no lo puedes reparar ya. El daño queda ahí. Cuando tú difamas a una persona, cuando tú insultas a una persona, cuando tú le quitas la fama a una persona, ya no se puede restaurar. Es imposible. Por eso Jesucristo insiste tanto en este detalle: no murmuren, no critiquen. Ven que la secuencia empezó en la multiplicación,
donde la gente buscaba a Jesús por puro interés, porque pedían un signo. Jesús le dio el signo, comieron gratis. Luego Jesús les habla de otro tipo de pan, ¿no?, que da vida. Dice, dennos siempre de ese pan, pero Jesús se da cuenta que lo importante no es saciar el hambre, ¿no?, del pobre hambriento, sino generar hambre en el satisfecho. Milagro aún mayor que veíamos la semana pasada, y hoy llegamos por fin a esta expresión, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Un detalle, es un alimento especial la Eucaristía, un alimento único, y no funciona como ningún otro alimento. Cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento, el organismo lo asimila, ¿no? Nuestro sistema digestivo lo asimila y pasa a formar parte de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia sangre. Con Cristo en la Eucaristía es al revés. Es totalmente inverso. Nosotros nos asimilamos a Él, no Él a nosotros, sino que la Eucaristía como alimento nos transforma en Cristo, nos cristoforma cuando comulgamos de verdad. Esta es la clave. Es decir, lo mayor asimila lo menor, y en el caso de Dios, es Dios el que nos asimila a nosotros, convirtiéndonos en Él a través de la Eucaristía. Los padres de la Iglesia han identificado este tipo de alimento espiritual a diferencia del material. Les menciono simplemente algunas expresiones a lo largo de la historia de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, decía, nos unimos a Él y nos hacemos con Él un solo cuerpo y una sola carne. San León Magno decía así, nos hace otra cosa la participación del cuerpo y sangre de Cristo. Lo que hace es trastocarnos en aquello mismo que tomamos. Transformación en Cristo. San Agustín, el gran teólogo de la Iglesia, decía, yo soy el pan para los fuertes, ten fe y cómeme, pero no me cambiarás en ti, sino que tú serás transformado en mí, dando voz a Dios. Tú serás transformado en mí. Y Santo Tomás, el otro gran teólogo, dice así, quien asimila el manjar corporal lo transforma en sí. Esa transformación repara las pérdidas del organismo y le da desarrollo al cuerpo. No así en el alimento eucarístico, que en vez de transformarse en el que lo toma, transforma en sí a quien lo recibe. De ahí que el efecto propio de ese sacramento sea transformar de tal modo al hombre en Cristo que pueda con toda verdad decir, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo que vive en mí. Citando a Gálatas 2:20. Es decir, la Eucaristía nos cambia, nos transforma totalmente. Podríamos decir que realiza en nosotros un proceso ontológico, transforma nuestra esencia de ser. Así como el bautismo también. El bautismo, el sacramento de la fe, produce un cambio óntico en nosotros, haciéndonos hijos de Dios. Nos da el ADN divino a nuestra vida, algo que ya nunca más podemos quitarnos de encima, aunque lo ignoremos o aunque queramos vivir al margen de nuestra fe. Siempre seremos reconocidos como hijos de Dios. En el matrimonio se produce algo semejante. Ya no son dos, sino una sola carne, ¿sí? Hay un cambio radical en la forma de concebir la vida a partir del matrimonio. Y así sucede también en la Eucaristía. Este es el misterio de los sacramentos que Dios nos ha dejado. Nos van cambiando, pareciéndonos cada vez más a Cristo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y sobre todo nuestra manera de actuar se va asemejando día a día, momento a momento, a Jesús. Si no sucede esto en nosotros, en realidad no hay comunión. Estamos haciendo una ficción. Si venimos a la iglesia y simplemente como reacción, por hábito, nos acercamos a comulgar, pero salimos igual que entramos, no hay comunión, no hay Eucaristía.
Por eso Jesucristo decía, cuidado, porque puede ser alimento de salvación o alimento de condenación. Es decir, podemos hacer una profanación del cuerpo de Cristo si no nos disponemos y entendemos bien en profundidad lo que está sucediendo. Lo recibimos con la boca, pero muchas veces no con el alma, no con entendimiento y voluntad. Falta la debida disposición. Y al final vemos cómo Jesús y el misterio de Dios con nosotros se convierte, lo cotidiano, lo habitual, lo ordinario, lo convierte en sacramento de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando esto lo aceptamos, realmente nos transforma. Cuando no lo aceptamos, entonces lo que hace es escandalizarnos. Y frente a algo que nos escandaliza, lo que buscamos es ridiculizarlo. ¿Qué es lo que pasó en la inauguración de las Olimpiadas en Francia? Es convertir en ridículo el misterio de Dios. Como no soy capaz de asimilarlo, pero al mismo tiempo me avergüenza por esa incapacidad, entonces lo que pretendo es quitarle todo su significado, todo su valor, y lo hago ridículo, lo convierto en broma, ¿no? Para quitarle toda su relevancia y trascendencia. Termino simplemente citando aquí al gran Chesterton, que en una ocasión tuvo esta gran inspiración y decía, este mundo nunca morirá de hambre por falta de maravilla, sino por falta de asombro. Dios está siempre con nosotros. Dios siempre se nos ofrece. El problema es que no terminamos de descubrirlo. O no nos atrevemos, quizá, por el compromiso que implica descubrirlo verdaderamente presente en medio de nosotros. La Eucaristía es una maravilla, pero nos asusta. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente algún día nos asombraremos de este gran misterio que tenemos presente? Asombrarse es romper precisamente esa separación entre la Eucaristía como culto simplemente litúrgico para convertirlo en un culto existencial. Es nuestra vida la que está en juego. Es esa la que quiere salvar Jesús. Y esta es la enfermedad, yo diría, endémica y terrible del cristianismo convencional de hoy. Que venimos y vamos, pero nada nos cambia. Por tanto, queridos hermanos, celebremos esta Eucaristía desde el corazón, que sea nuestra misma vida la ofrenda que se presenta en el altar, para que podamos después recibir esa ofrenda viva de la carne y la sangre de Jesucristo que se nos da como alimento. No vivamos simplemente, no celebremos simplemente la Eucaristía, sino que la vivamos día a día, domingo a domingo. Que así sea.